Vamos a orar para pedir al Señor que Él bendiga su palabra y luego vamos a comenzar con el estudio ya del capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles. Nos está llevando bastante tiempo, ¿no? Estudiar este libro. Lo estamos haciendo de una manera tranquila y eso es lo que anhelamos, ¿no? Poder ir aprendiendo versículo por versículo los diferentes principios, las diferentes características de Dios y especialmente cómo la iglesia primitiva, la iglesia modelo, se inició. Y eso es muy importante porque el Señor nos está enseñando a través de este ejemplo cómo nosotros debemos ser. Por eso es una bendición estudiar Hechos de los Apóstoles y ver cómo Dios obró en la iglesia del primer tiempo. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor, que podemos abrirla con total libertad y podemos congregarnos con total libertad y poder leerla en voz alta, disfrutarla, estudiarla, amarla, sabiendo, Señor, que hoy, actualmente, en otras partes del mundo esto no es posible y que hay cristianos en los países asiáticos que están reunidos, igual que nosotros, con mucho más valor que nosotros, porque ellos son perseguidos, torturados por causa de su fe. Así que clamamos por ellos, Señor, para que como los creyentes en Hechos capítulo 4, tú les fortalezcas, les des valentía, para que se siga esparciendo el Evangelio en los países en los que todavía no se conoce. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a estudiar, a entender tu palabra y también a aplicarla a nuestras vidas. No queremos vivir, Señor, en un intelectualismo, en vivir una vida teórica o conocer tu palabra de manera intelectual. Queremos también, Señor, experimentarla, queremos vivirla, queremos aplicarla a nuestras vidas y que el poder que reside en ella pueda cambiar nuestras vidas. Cada vez podamos menguar más nuestra carne, nosotros, y pueda florecer el Señor Jesús en nuestro interior. Oramos en el nombre de Él, que pronto viene. Amén. Hechos capítulo 5, vamos a leerlo. Tiene como título en mi Biblia Ananías y Zafira. Dice la Escritura, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta aquí nomás la lectura y hasta aquí vamos a estudiar el día de hoy. Pero para poder tener un mayor panorama de este pasaje es necesario leer los últimos 2 versículos del capítulo 4. Fíjense que dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio
y lo puso a los pies de los apóstoles. Comienza el capítulo 5 diciendo, pero cierto hombre llamado Ananías. Y aquí vemos, hermanos, desde el capítulo 1 en adelante, cómo Dios, como el Señor, va edificando su iglesia, cómo la iglesia va naciendo, cual retoño que germina en la tierra fértil. Y cómo vemos a un apóstol Pedro levantándose como el líder de la iglesia, dando algunos discursos, algunos sermones, si quisiéramos decirle, dirigido a los judíos y llamando al arrepentimiento. Vemos a un pueblo judío a unos líderes judíos que en vez de caer arrodillados, clamando perdón y limpieza de sus pecados, hacen todo lo contrario, se confabulan para poder perseguirlos a Pedro, a Juan, tratar de lograr que el evangelio sea silenciado, sea callado. Vemos cómo los someten a una suerte de juicio, cómo la iglesia luego comienza a orar, clamando por valentía, por fortaleza para predicar el evangelio. Y al final del capítulo 4 vemos a una iglesia que dice la escritura que eran de un corazón y un alma. Y el domingo anterior habíamos estado diciendo de que ellos habían llegado a una convicción tan fuerte de que los bienes físicos, materiales que poseían, eran de Dios y que ellos solamente eran administradores de eso, que vendían las propiedades y sus casas y las cosas que tenían de acuerdo cuando surgiese alguna necesidad y ponían este dinero a la administración de los apóstoles para que ellos puedan cubrir las necesidades básicas, alimenticias, que se iban dando en la iglesia. Y cuando decía la iglesia modelo, verdaderamente es un ejemplo a seguir. Hoy pocas iglesias hacen esto. Como decía en el sermón anterior, muchos pastores, cegados por el amor al poder y el amor al dinero, buscan embellecer sus templos, que sean atractivos a los ojos, que cada vez sean más cómodos, y sin embargo hay hermanos en sus iglesias que padecen por necesidades básicas, lo cual es inaceptable, es inaceptable. Otros pastores, cegados por el amor al dinero, utilizan las ofrendas del Señor para crecer en sus bienes personales. Y ya lo dijo nuestro querido hermano Paul Washer cuando en un sermón explica y dice que si el pastor predica el evangelio de la prosperidad y solamente el evangelio de la prosperidad y el único que prospera es él, hay que tener un poco de cuidado entonces. De hecho, lamentablemente y tristemente para la iglesia cristiana evangélica, la mayoría de los pastores que predican este falso evangelio de la prosperidad son pastores millonarios que han hecho de la congregación de la iglesia de Cristo su fuente de ganancia, lo cual también es inaceptable y el Señor promete un juicio repentino para ellos. Pero en nuestro caso no será así si el Señor nos ayuda y nos da la lucidez para no caer ante estas tentaciones. Lo cierto es que la palabra aquí dejó asentado el nombre de un hermano nuestro que se llamaba José, a quienes los apóstoles pusieron como apodo Bernabé. Dice que era un levita natural de Chipre. Y tenía una heredad, y sabiendo quizás de alguna necesidad que había en la congregación, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Fíjense que la escritura es muy fiel, hermanos. Dios en su soberanía y en su gran amor ha sido muy fiel con diferentes hermanos que quizás no hicieron una obra misionera como la del apóstol Pablo, con muchos viajes misioneros. Quizás no hicieron una obra de valentía como el apóstol Pedro y Juan hablando delante del concilio y de estos líderes que los habían enjuiciado, sino que simplemente en el caso de José, o de Bernabé, como ustedes gusten llamarle,
lo único que hizo fue tener un corazón generoso. Y la Escritura lo dejó asentado por toda la eternidad. Y en el transcurso de los años que han surgido desde que este libro fue escrito, todos los hermanos que leían este capítulo podían ver el ejemplo de un hombre generoso y amante de Dios y amante de la iglesia, que hizo algo muy admirable. Vendió una propiedad que tenía y ese dinero lo puso para que los apóstoles pudiesen administrarlo y pudieran satisfacer las necesidades de la iglesia. Pero fíjense que en el capítulo 5 comienza con un enlace. Esta palabra pero es un enlace que une dos oraciones y generalmente se la utiliza cuando son significados opuestos, cuando lo que se está diciendo se contrapone, están enfrentados o se limitan. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, en un matrimonio, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Como recién decía, Ananías y Safira eran un matrimonio que también vendieron una heredad. Sin duda que ellos estuvieron presentes y la noticia llegó a oídos de ellos cómo José había vendido una heredad, una propiedad, y cómo él había puesto el dinero para sustentar a la iglesia en sus necesidades básicas. Y ellos quisieron imitar esto. Quizás en un primer momento hubo una buena intención de ayudar a la congregación, de ayudar a la iglesia, que no haya ningún necesitado. Pero vamos a ver cómo a través de los actos que realizaron ellos se manifiestan pecados ocultos, intenciones ocultas del corazón que ellos tenían. Ananías y Safira vendieron la heredad, pero a diferencia de Bernabé, no trajeron la totalidad del dinero, sino que sustrajeron una parte de ellos. Dice el versículo 2, y sustrajo del precio. La Escritura pone como principal responsable a Ananías, el hombre. Porque Dios desde el Génesis en adelante le ha dado al hombre un oficio diferente al de la mujer. Como sabemos, el hombre cristiano es el sacerdote, el líder espiritual, el proveedor de cada familia, no la mujer. Dios le dio este privilegio y esta responsabilidad al hombre. Y la Escritura, fíjense que a pesar que eran un matrimonio, no los menciona a los dos en el mismo grado de responsabilidad. En primer lugar lo menciona Ananías. Y dice que él fue el que sustrajo del precio. En el corazón de Ananías hubo una disyuntiva, hubo una influencia que vamos a ver más adelante, que fue una influencia satánica que envolvió su corazón, engañó su corazón, de tal manera que lo cautivó y lo convenció. Y él por propia voluntad intentó burlarse de Dios. Ahora alguien podría preguntar, ¿qué tiene de malo sustraer? ¿Qué tiene de malo haber sacado una porción? ¿Acaso no era de él la propiedad? ¿Acaso el dinero que tenían no era de ellos? ¿Qué tiene de malo sustraer? Bueno, la acción de sustraer puede haber implicado dos cosas. En primer lugar, una falta de fe en el Dios proveedor. ¿Por qué digo una falta de fe? Porque generalmente el ser humano, cuando tiene una necesidad y esa necesidad es cubierta, busca siempre obtener un poco más para el futuro. Por las dudas, como quien dice, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos un viaje de 6 horas, donde sabemos que gastamos 50 litros de nafta, sabemos que son 50 litros de nafta, y tenemos el tanque vacío,
vamos a cargar y no le decimos al playero de la estación de servicio, cárgueme 50 litros de nafta. En nuestro interior hay un impulso que nos dice, cárguele 55 o 60. Y si alguien nos preguntara, ¿pero por qué querés cargar 55 o 60? No, por las dudas, a ver si me llego a quedar en la ruta. Es un impulso natural del ser humano. Tratar de resguardarse, de acumular para el futuro, por las dudas. Vamos a ver en la Escritura un ejemplo de cómo también el pueblo de Dios cayó y cae hasta el día de hoy en este pecado de la falta de fe. Éxodo capítulo 16, verso 14. Dice la Escritura, Dios había previsto que cada mañana el pueblo de Israel, cuando despierte, pudiese recoger un alimento sobrenatural que Dios dejaba caer allí para las necesidades del pueblo de Israel. Vamos a leer sobre lo que dice aquí. Verso 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Dios había sido claro en el verso 16. Cada uno debía recoger según lo que pudiere comer. Tenía un límite, ¿verdad? Según lo que cada uno comiese, si uno comía un poquito más, porque era más fortachón, más grande, más alto, más fuerte, tenía más desgaste físico, comía un poco más. Y los niños, por ejemplo, sabiendo que son niños, que son menudos, pequeños, que tienen poco gasto calórico, naturalmente iban a comer ¿qué? Menos. Entonces cada uno debía recoger según el mandato de Dios. Verso 17. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. ¿Y qué pasó? Crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Muchas gracias. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Qué enseñanza también aquí, ¿no? Solamente comía ese día el que se levantaba temprano. El que se levantaba tarde y quería buscar ya no encontraba nada porque dice la Escritura que cuando salía el sol, el maná se derretía. ¿Y qué pasaba con el pueblo que juntó de más? O que dejó un poquito de más para mañana. Se pudrió. Le salieron gusanos. Y hedía, dice la Escritura. Y hedía. Hermanos, miren, el pueblo de Israel vio brotar agua pura, fresca de una roca. Cruzó por el medio de un mar, pisando tierra seca, donde antes había agua. Vio las 10 plagas en Egipto. Vio la presencia de Dios, vio todo lo que nosotros desearíamos ver. Y sin embargo, cuando Dios les dijo no hagan esto, ellos quisieron todo lo contrario. Dios les dijo junten solo para el día y lo que cada uno coma. Y dice que algunos dejaban para el otro día.
Si el pueblo de Israel hizo esto, hermanos, ¿cuánto más nosotros? Que no hemos visto todas estas cosas, ni hemos vivido estos eventos sobrenaturales. En nuestra naturaleza está la desconfianza en otros y en Dios. Esta acción de sustraer posiblemente implicaba la falta de fe en el Dios proveedor. ¿No? Voy a dejar alguito por las dudas. Si fuera este tiempo, esta época, alguno diría, no, pero mirá, con el tiempo que estamos viviendo, sería una insensatez no dejar algo para el día de mañana o no resguardar unos pequeños ahorritos ahí, porque Argentina está en un tiempo tremendo en el cual debemos ser cautos, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, esto Dios lo vio como un gran pecado. Y también esta acción de sustraer pudo haber implicado una hipocresía espiritual. Es decir, ellos vieron que José, que Bernabé, había hecho esa obra y que había sido de bendición para la iglesia, y sin duda que muchos habían admirado a estos hermanos por su generosidad, y ellos posiblemente quisieron imitar lo mismo, hacer lo mismo, pero mentir en el precio de lo que habían vendido. Dice el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El pecado de Ananías no fue el de haber sustraído en sí el dinero. Porque como decíamos, y como dice el versículo 4, si él retenía la heredad, era de él. Nadie le estaba obligando a que la venda. Y si la vendía por decisión propia y se quedaba con el dinero de la venta, también el dinero era de él. Nadie le estaba obligando a que ofrende o a que diezme o a que haga, como dicen ahora, pactos y todas esas cosas. El dinero y tanto el dinero como la heredad eran de él. El pecado de Ananías residió en mentir que el precio total era el que presentaba a la iglesia. Ananías y Zafira gozaban de libertad para hacer con sus bienes lo que mejor les pareciera. Ellos tenían, como dice el verso 4, la libertad de retener o vender la heredad y hacer con el dinero lo que ellos quisieran. Pero a Dios desagradó que Ananías mintiese y quisiera obtener una admiración por parte de la iglesia que estaba basada en una mentira. Ahora noten lo que dice el verso 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y presta atención, hermanos, porque esto es para hoy también. Tiene una aplicación práctica el día de hoy. Fíjense que Ananías fue influenciado por Mickey Mouse. ¿Dice así? Por Pluto. Por el Pato Donald, no. Fue influenciado por el mismísimo Satanás. Podríamos decir que Satanás le habló en su oído diciéndole que entregue una parte, haga quedar otra para su bienestar, para el bienestar de su familia, que mire a sus hijos si es que los tenía, y piense en el futuro. Total, ¿quién se iba a enterar de que el dinero que estaban ofrendando no era el real? Eso solamente lo iba a saber él y su esposa, que fue partícipe y consintió la mentira. Porque dice la Escritura que la mujer también sabía lo que estaba sucediendo, y esta convención o esta unidad de pensamiento. Hermanos, Satanás también viene el día de hoy, o sus demonios,
y también susurran palabras en los oídos de los cristianos. Y ya que estamos hablando referido a las ofrendas, una aplicación práctica. A veces Satanás viene a nuestros oídos y nos dice: Mauricio, ¿te has dado cuenta que estás viviendo con lo mínimo? Me parece que sería muy sabio de tu parte en este mes, que se desajustó la economía, que el dólar subió, que la inflación explotó, restringir tus ofrendas hacia el Señor. Pensá en tus hijos, en tu familia. ¿Por qué le vas a hacer, le vas a privar de algo para ofrendar si primero está tu familia antes que la iglesia? Pensá bien, porque Dios te ha puesto como administrador de tu familia, de los bienes. Y a Dios no le va a desagradar que dejes a tu familia, que a Dios le va a desagradar que dejes a tu familia sin algo para ofrendar a la iglesia. Y eso es una mentira que tiene mitad mentira y mitad verdad. Es verdad que nosotros somos administradores de Dios, es verdad que la situación económica de nuestro país es terriblemente espantosa y que hoy vivimos una vida económicamente al límite, ¿verdad? Anteayer fuimos al supermercado con mi esposa y trajimos muy poquitas cosas por un valor muy alto. Lo que antes valía 1 peso ahora vale 2 y más. Y a veces somos susceptibles de pensar así, hermanos. Y pensamos, no, pero esta pequeña ofrenda que tengo, el Señor la va a desechar o el Señor no la necesita. Y es verdad, Dios no necesita de nuestras ofrendas. Pero la Escritura dice que Dios ama al dador alegre. Y ninguna ofrenda, hermanos, por más pequeña que sea, cuando es de corazón, es desagradable a Dios. Fíjense que dice la Escritura que el Señor un día estuvo así en el templo con sus apóstoles y ellos estaban viendo cómo venían los ricos de aquella época y dice que ofrendaban grandes cantidades, pero el Señor hace una aclaración: de lo que les sobraba. De lo que les sobraba. Y dice que vino una viuda y puso 2 blancas. Algo así como, algo mínimo, hermanos, ínfimo. No sé qué podríamos dar un ejemplo. 5 pesos, por darle un número que nosotros podamos imaginarnos, entender. Y el Señor miró eso y les dijo a sus apóstoles: miren, esa viuda ha dado más que todos estos. Y todos miraban y decían: pero ¿cómo puede ser, Señor? Si lo acabamos de ver a este fariseo rico que vino y dejó un montón de monedas de oro. ¿Cómo puede ser que esta viuda de...? No, porque la viuda dio de lo que no tenía, de su pobreza. Aún en su pobreza, recordó que sus bienes no son de ella, son de Dios. Y vino a adorar a Dios con sus ofrendas y colocó allí esa pequeñez. Después tenemos un ejemplo también en el libro de Hechos de los Apóstoles, de los hermanos de Tesalónica, si mal no recuerdo, que aún en su pobreza quisieron mandar una ofrenda para los cristianos de Jerusalén que estaban pasando por una gran hambruna. Y les dijeron al apóstol Pablo: no nos prives de este privilegio de ofrendar y de ayudar. Y eran creyentes pobres. Pobres, hermanos. Yo conocí a un creyente una vez, un joven muy querido, que él estudiaba en la universidad. Y él vivía en la universidad, le quedaba en el sur y él vivía en el norte. Y encima en el límite de la ciudad. Sus vecinos era campo. No vivía en un barrio, vivía ya en el límite de la ciudad. Y los padres de este muchacho, también humildes, trabajadores, le daban para el boleto, para que él pudiese ir a la universidad en el colectivo, porque le quedaba muy lejos. ¿Y qué hacía este joven? Iba caminando a la facultad
para ahorrar un boleto y se volvía a la noche, cuando ya era tarde, en el colectivo. ¿Qué hacía con lo que él podía ahorrar de ese boleto? Lo juntaba durante la semana y el domingo o el sábado, porque este joven servía en una horita feliz, lo juntaba para poder ofrendar y comprar los alimentos para la merienda, para darle a los niños a los que se les enseñaba la palabra de Dios. ¿Qué ejemplo, hermanos? Miren cómo este joven vivo hoy, actual, que si algún día alguno lo quiere conocer, vive en Catamarca y se llama Luis, hacía un sacrificio físico del cual podría no haberse privado, pero con un objetivo espiritual. No ofrendaba grandes cantidades, ofrendaba poco, pero lo hacía de corazón. Y ofrendaba para que esos niños carenciados a los que ellos iban a enseñarles la escritura pudieran tener por la tarde una taza de leche, unos bizcochitos, una factura y puedan merendar. Es un ejemplo a seguir, hermanos. Y se los comparto porque los buenos ejemplos hay que compartirlos. Eso nos enseña la Escritura. Está el caso de José, de Bernabé. Pero este no fue el caso de Ananías. Ananías cedió ante las sugerencias que el maligno le había dicho. Y Satanás es muy astuto, hermanos. Satanás no va a venir a decir una mentira a nuestros oídos. Porque sabe que lo vamos a identificar, sabe que nos vamos a dar cuenta que es una mentira. Él va a venir a decir medias verdades. Y si es posible, va a usar la palabra de Dios como lo usó en la tentación con Jesús. Va a intentar hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Cuando usted tenga pensamientos de los cuales sospecha que algo está mal, no haga nada. No tome ninguna decisión. Siéntese a orar, a buscar la guía de Dios, a meditar en la Escritura, a pensar, porque muchas veces la voluntad de Dios es simple racionalidad santificada. Siéntese a pensar bien si lo que está por hacer, lo que decidió, lo que está decidiendo, es la voluntad de Dios y no es su voluntad. Porque Satanás muchas veces va a venir a decirle, a sugerirle cosas con medias verdades. El ejemplo que yo ponía recién, que hasta cómico pudiera parecer, contenía medias verdades. ¿Es verdad que el hombre es el administrador y el proveedor y el sacerdote del hogar? Sí, es verdad. ¿Es verdad que la familia está antes que la iglesia? Sí, es verdad. Pero no es verdad que yo me debo amparar en mi pobreza o en mi necesidad para justificarme de no ofrendar a la iglesia del Señor. Eso es un pecado que debemos corregir todos. Porque en nuestro corazón, hermanos, y yo soy el primero en incluirme, existe el egoísmo. Quiero todo para mí. Si los demás me pudiesen bendecir, que me bendigan a mí, no a los demás. Y cuando yo veo de bendecir a alguien, y lo voy a pensar 2, 3 veces antes de bendecirlo. Y a veces decimos, a ver si verdaderamente es así. Los otros días me pasó algo que se los comparto para aliento de ustedes. Habíamos llegado al supermercado y ni bien no había alcanzado a bajarme que vino un chico de la calle, un niñito de 8 años más o menos, a pedirme una monedita para comer, así, con esa frase. Y verdaderamente no tenía a mano una moneda o un billete para poder ayudarlo. Eso es lo que la Biblia llama limosnas. Y le había dicho que no. Y bueno, pude ver la cara del nene entristecerse porque quizás como el cojo estaba esperando algo, ¿no? Pero vino a mi corazón una palabra que el Señor Jesús dijo y fue: al que te pida, dale. Entonces, vencí la tentación que tenía y que ya había decidido de no darle nada porque no me quedaba cómodo. Hice un alto en lo que estaba haciendo y busqué algo con que ayudar a este niño.
Perdonen que use este ejemplo en el cual me pasó a mí, pero lo mismo estoy seguro que les pasa a ustedes. La escritura que en algún momento leí fue traída por el Espíritu Santo a mi mente en ese momento. Al que te pida, dale. Con lo que le di, no creo que él haya solucionado todos sus problemas económicos. No fue una gran cosa, pero sí fue una ayuda, que quizás ese día pudo bendecir a ese niñito. Y yo estoy seguro, hermanos, que en nuestros barrios, en la calle, muchas veces nos pasa que hay personas que nos piden una ayuda y nuestro egoísmo, ¿qué dice? No, es lo primero que surge en nuestro corazón. Pero en nuestro caso no debe ser así. Debemos tener un corazón compasivo. Si dudamos de algo, clamemos al Señor, busquemos su voluntad y que Él sea el que nos guíe. Versículo 5 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Hermanos, esto fue una disciplina aterrorizante, atemorizante para la iglesia y para el pueblo que se enteró lo que había sucedido allí. Ahora hay que hacer una aclaración. Hay un sector en la teología moderna que nosotros le llamamos los liberales, que ellos creen que en realidad aquí la escritura no está queriendo decir lo que a simple vista dice, sino que proponen otras interpretaciones las cuales están erradas. Y aquí va la aclaración. En primer lugar, no fue Pedro quien disciplinó a Ananías ni a Zafira. Fue Dios mismo. Pedro recibió de manera sobrenatural el conocimiento de que había sucedido esta mentira. Por eso lo confrontó a Ananías. Pero Pedro no fue quien lo disciplinó. Este sector liberal dice de que en realidad no murieron así instantáneamente, sino que con el paso del tiempo y con el llegar de la vejez, Ananías y Zafira murieron naturalmente. Y que Pedro dijo esto y quedó aquí escrito por la pluma de Lucas para dejar en claro que el pecado lleva a la muerte. Eso es mentira, hermanos, es una falsa interpretación. Eso es intentar quitarle la soberanía a Dios. Porque en este versículo vemos la mano de Dios, no la mano de Pedro. La mano de Dios. Pedro no tenía poder sobre la vida de Ananías, pero Dios sí tenía poder sobre la vida de Ananías. Y a Dios le desagradó. Si usáramos el lenguaje del Antiguo Testamento, podríamos decir que se encendió la ira de Jehová contra Ananías. Y Dios directamente le retiró la vida, le quitó el aliento. Dice el versículo 5 que al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Qué feo el ministerio, ¿no? Sepulturero. Los jóvenes tuvieron esa tarea de poder sepultarlos. Dice, pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Hermanos, esto nos deja en claro una frase tan penetrante como de advertencia que es.
No podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Yo no puedo engañar a Dios. Usted no puede engañar a Dios. Nadie creado por el Creador puede engañar a Dios. Ya conocemos cómo el Señor podía penetrar el corazón de los hombres y conocer los más íntimos pensamientos que había en ellos. ¿Recuerdan cuando Él sanó al paralítico que fue descolgado del techo? Los fariseos dice que cavilaban en su corazón diciendo, ¿quién es este para perdonar pecados? Porque el Señor lo primero que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Y el Señor les reprendió diciendo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para sanar y para perdonar pecados. Miró al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y fue sanado. El Señor podía penetrar en los corazones. Y hoy, hermanos, el Espíritu Santo penetra los corazones. Estoy seguro que Dios, a través de estas palabras, está hablando a nuestros corazones y mostrando diferentes áreas de nuestra vida donde tenemos que aplicar esto que estamos escuchando. En mi oración decía que rogábamos al Señor de no caer en un intelectualismo, de no pensar a Dios teóricamente, sino más bien comenzar a aplicar la Escritura para experimentar a Dios y su palabra. Noten que Pedro confronta a Safira, la mujer, y le pregunta, ¿vendisteis en tanto la heredad? Como quizás dándole la oportunidad de que esta mujer se arrepienta. Y ella misma cava su propia tumba y dice sí, en tanto. Cuando Pedro escucha esto, de manera profética le dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro y expiró. Volvieron a entrar los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ustedes saben que los judíos no tenían la costumbre, por ejemplo, egipcia de embalsamar. Los egipcios moría alguna persona y la embalsamaban. De hecho, hasta el día de hoy se siguen encontrando momias, ¿verdad? Ellos más bien tenían la costumbre de enterrar a sus muertos. Pero había algo muy delicado, muy preciso. Cuando se sospechaba o se tenía seguridad de que ese muerto había muerto por juicio de Dios, se lo enterraba de la manera más inmediata posible. Si era ya, ya. En nuestra cultura, si fuéramos, aplicáramos estas tradiciones, no hubiese un velatorio. Murió, directamente se lo entierra. Porque esa persona murió por juicio de Dios. Era algo muy solemne para ellos, muy temible. De hecho, la misma Escritura dice que sobrevino un gran temor en todos los que lo oyeron. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo, mintieron, intentaron engañar a Dios y Dios los disciplinó. Ahora me surge una pregunta para terminar. ¿Cuál fue el propósito de la disciplina en este pasaje? Encontré dos cosas. En primer lugar, limpiar la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor estaba siendo contaminada con este tipo de pecados. Y fíjense que era un pecado oculto. Porque si el Espíritu no le revelaba a Pedro, Pedro nunca se hubiese enterado. Fue un pecado oculto. Y Dios no iba a permitir que su iglesia comience a mancharse de pecado. Este pecado no estaba a una simple vista y era susceptible de ser apreciado, visto por los apóstoles. Era un pecado del corazón.
Solo Dios lo conocía. Y Dios disciplinó con la muerte a estos creyentes. No perdieron su salvación, pero sí perdieron la bendición de la vida. Dios limpió la iglesia de este pecado. Y en segundo lugar, esto fue una advertencia para los demás creyentes. Fue una advertencia para la iglesia. ¿Ustedes se imaginan que al enterarse de que el hermano Ananías y la hermana Zafira murieron por justo juicio de Dios, los demás no temieron? Yo creo que sobrevino terror sobre estos hermanos. El respeto y el honor y el amor y la adoración al Dios de Israel, al Dios de la iglesia de Cristo, fue rejuvenecido, fue renovado ante tal situación de disciplina. Hermanos, el gran pecado de la iglesia de hoy es pensar que Dios es alguien a quien podemos burlar, a quien no debemos temer y a quien incluso podemos mandar y ordenar. Esta semana estuve poniendo algunas reflexiones en las redes sociales sobre la muerte de nuestro hermano Julio Melgar, un cantante de música cristiana. Y algunos falsos profetas, como Ronnie Oliveira, que estaba allí presente y profetizó sanidad sobre este hermano, como Marcos Barrientos, que también profetizó sanidad sobre este hermano Julio Melgar. Ahí están los videos en internet, ustedes lo pueden ver. Y también como Christine de Clario, o como se pronuncia, una hermana que profetizó sanidad sobre Julio Melgar y le dijo a Dios: no vamos a obtener un no por respuesta. Estos hermanos que al ser tamizados o mirando su actuar, sus profecías, con los lentes de la Biblia, son hallados falsos profetas. Y ellos intentaron mandar a Dios a que haga la obra que sus corazones deseaban. Y sin embargo, con el paso del tiempo, Dios decidió que nuestro hermano Julio Melgar partiese a la patria celestial. ¿A dónde quedaron las profecías? Todo lo que decían, lo que aseguraban que iba a suceder, que en el nombre del Señor venían a decir estas cosas. Falsos profetas, falsas profecías. Y si estos hermanos, o si es que son hermanos, viviesen en el Antiguo Testamento, hubiesen sido apedreados hasta morir, porque esa era la sentencia para un falso profeta, la muerte. Hoy los creyentes, hermanos, no temen a Dios. Una persona que teme a Dios no se animaría a poner como palabra de Dios un deseo de su corazón, porque nadie niega que esas profecías, entre comillas, quizás estuvieron motivadas por un buen deseo de que este hermano sea sano. Pero no por ello podemos decir: el Señor dice. La iglesia de Cristo ha dejado de temer. Y hermanos, existe la posibilidad que entre nosotros, existe la posibilidad de que quien les habla también en algún momento deje de temer a Dios. Porque nuestro corazón es perverso, dice la Escritura. Más que todas las cosas. Quiero exhortar a la iglesia y a los hermanos que escuchen a través de este audio que se está grabando a volver a temer a Dios. Dios no es un amigo más del montón al cual podemos engañarlo, hacerle bromas y tratarlo como un coigual o como un igual. Dios no es eso. De Dios no nos vamos a burlar. Y su disciplina está latente. Si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Ahora, si vivimos en pecado, hay un hábito en el pecado, y Dios no nos disciplina, cuidado. Porque si Dios no nos disciplina, dice la Escritura, que no somos hijos de Él.
somos bastardos. Porque dice la Escritura que Dios al que ama, disciplina y azota a aquel que tiene por hijo. Hermanos, yo quisiera que nuestro corazón tiemble delante de Dios. Porque la disciplina de Él está ahí. Y va a disciplinar a sus hijos de una u otra forma. R.C. Sproul una vez dijo de que la mayor muestra de amor de Dios para con Él era despertarse todos los días y saber que estaba vivo. Y darse cuenta que seguía vivo. Y si Dios cada día que despertamos nos regala un día más de vida, es una muestra de su amor. Porque habiendo pecado en nosotros, también nos podría disciplinar como Ananías y Zafira. Y morir. Quizá no de una muerte natural como le pasó a Ananías y Zafira, que posiblemente sufrió un infarto. Quizás a través de un accidente, a través de una enfermedad que nos lleva a la muerte o lo que fuere. No sé cómo Dios podría disciplinar de muerte a una persona, pero de que puede hacerlo, lo puede hacer. La disciplina de Dios tiene muchas variantes y hay una en común, una que es fácil poder distinguir, que es cuando el candelabro deja de alumbrar. Cuando el Señor observa a una de las iglesias de Asia Menor, en el libro de Apocalipsis, mira su conducta y le dice, ten cuidado, en otras palabras, porque vendré pronto a ti y quitaré el candelabro de su lugar. Ese versículo no está queriendo decir que se iba a perder la salvación de toda la iglesia. Estaba queriendo decir que esa iglesia iba a dejar de alumbrar. Y hoy hay muchos creyentes que conocieron al Señor, que fueron útiles en las manos de Dios, que fueron hermosos hermanos, que predicaron la Escritura, evangelizaron, hicieron tal o cual actividad en beneficio de la iglesia, y el día de hoy no alumbran. Esa es una disciplina de Dios. Hay otros hermanos que están muy entristecidos por causa del pecado y han llegado a tener una depresión espiritual. Hay un libro, si mal no recuerdo, de Martin Lloyd-Jones, el cual recomiendo, que se llama así, Depresión Espiritual. Y hermanos, muchos de nosotros podemos estar pasando por esto, quizás vivimos en una tristeza que es según Dios, como dice la Escritura, que proviene de Él, que nos lleva a una aflicción, para allí en la aflicción mirar a Dios. Quizás algunos de nosotros ya no alumbramos como en una época alumbrábamos. Y quizás, hermanos, para otros de nosotros, la disciplina esté a la puerta. Y por alguna razón, más que la misericordia de Dios, Dios la tiene ahí, latente, esperando a que nos arrepintamos de nuestro pecado, de nuestra conducta. Una pregunta, ¿Dios sigue disciplinando a su iglesia? Sí, hermanos, sigue y seguirá disciplinando a su iglesia. ¿La muerte física podría ser una disciplina de Dios hoy? Como respuesta, sí. Dios hasta el día de hoy puede usar la misma vara con la que midió a Ananías y a Zafira y medirnos a nosotros. Hermanos, que el Señor llene de temor nuestro corazón, de un temor reverente, de un temor que nos hace ser sabios, como dice Proverbios 1:7, de un temor que nos acerca a Dios, de un temor que nos lleva al arrepentimiento, del mismo temor que tuvo la iglesia en este capítulo. Que Dios nos ayude a mirar a Dios y verlo como lo que Él es, y no como el Dios que nuestro corazón quiere hacerse. Que el Señor nos ayude. Y como le decía
a un hermano en esta semana. Mientras tengamos vida, mientras respiremos, tenemos todavía la posibilidad de arrepentirnos de nuestros pecados y clamar por limpieza. Porque el Señor prometió en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que podamos comenzar esta semana tomados de la mano del Señor.